Es decir, asumir que lo que ha pasado, algo nosotros tuvimos que ver también, ¿verdad? Poco o mucho, pero algo nos toca. Y tenemos que pensarlo y tomarlo como primera medida. Porque nada sucede por nada, mis hermanos, son cuentos chinos. ¿Está entendiendo? Siempre para que haya una situación, tienen que estar involucradas más de una, dos o tres personas. Y eso nos incluye a nosotros, ¿o no? Es decir, tuviste algo que ver. Y abraza esto que te estoy diciendo. Tienes que aceptar el hecho de que tú también tuviste tu parte en el problema. Acepta tu responsabilidad, que quizás tú fuiste el causante, el que propiciaste las cosas. Así que acepta tu responsabilidad, perdona y comienza a descargar esa mochila. Entrégasela a Dios, habla con Él. Job capítulo 7, versículo 11. Job hablando con Dios sobre todas las circunstancias que le pasaban, porque si tú crees que te van mal las cosas, lee el libro de Job y verás que a él le fue más mal que a ti. Decía, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Está diciendo, por eso no me voy a callar. Es decir, hablaré en medio de mi angustia, contaré detalladamente todos los sufrimientos que he tenido en mi vida. Y vaya que Job tuvo sufrimientos en su vida. Así que él no quería guardar nada dentro de sí. Él dice, voy a abrir mi corazón y voy a hablarlo detalladamente para que Dios sepa y me ayude a liberarme de esa situación. Job sentía profunda amargura, angustia. Y de eso habló con Dios sobre sus sentimientos. Porque de esa manera él sacaba sus frustraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros expresamos nuestros sentimientos a Dios, vamos entonces a poderlos manejar sin estallar en palabras duras y acciones que a veces pueden herir a otros y a nosotros mismos. Por eso, la próxima vez que te emociones fuerte, que esas emociones amenazan con abrumarte, lo primero que tienes que hacer es expresáselas a Dios en oración. Y eso te va a ayudar a tener una perspectiva de parte de Dios de la situación y te va a capacitar para lidiar con ellas constructivamente. Cuando hacemos lo que hizo Job, le soltamos a Dios la situación, el problema, y después de que le soltamos, eso nos estamos soltando nosotros mismos. Porque dejamos de ser prisioneros de ello. Pero no es suficiente. Tenemos que soltar a aquella persona que nos dañó, aquella persona que nos lastimó, aquella persona que nos ofendió. Tienes que soltarlo y perdonarle de una vez, para que no lo andes cargando el resto de tus días sobre tus espaldas. Porque lleva esa mochilita donde estés y donde andes. Porque dime si no es cierto, ahora vamos a pensar un poquito. Apenas sale una conversación, te encuentras con un amigo, te encuentras con un hermano, con la tía, con la suegra. Lo primero que echas manos ¿a qué? A la mochila de los recuerdos. A ese que te engañó, a ese que te maltrató, a ese que te hizo pasar el mal rato, ¡pum!, aparece. Y eso pasó hace 20 años, 30 años, yo no sé cuántos años pasó, 10 años, no sé lo que pasó, pero ahí está. Eso no es bueno. Diga, porque eso pesa y pesa mucho. Así que dígale al de lado, suéltalo. Ya no lo andes descargando por todos lados. Aliviánate, perdona y saca de tu vida ese peso que te aprisiona y te hace daño físico, emocional, espiritual. Y cuando tú perdonas, también tienes que perdonarte a ti mismo. Y haciendo esas cosas es como tú le agradas a Dios. Amén. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice en Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguemos a nadie mal por mal. ¡Wow! Sino que procuremos lo bueno delante de los hombres
Y sigue diciendo el versículo 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, ¿está en qué? En paz con todos los hombres. No os venguéis, oídos, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Si solamente aplicáramos esto a nuestra vida, qué diferente sería tu vida, ¿verdad? No devuelvas mal por mal. Es decir, preocúpate por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Es decir, este es un resumen realmente de la vida cristiana. Es decir, que si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos amó, vamos a estar dispuestos a perdonar, como Él nos perdonó a nosotros. Si hemos experimentado la gracia de Dios, también anhelamos que otros la disfruten. Y la gracia de Dios, recuerda, es un favor inmerecido y lo hemos recibido de Dios en la obra de la cruz hecha por Jesús en nuestro favor. Cuando tú viniste a los pies de Jesús, ¿te recuerdas cómo eras? ¿Una perita en dulce? No. ¿En almíbar? Qué bella persona que dijo el Señor. ¡Wow! ¡Qué joya que me está entrando al reino! ¡Wow! Si todos fueran como este, como aquel, mi reino sería fabuloso, ¿verdad? ¿Te recuerdas cómo eras? ¿Y qué te dijo Jesús? Tú no calificas. ¿Cómo te voy a perdonar? Si de esto, violaste todos los reglamentos, violaste todo lo que yo he dicho en la palabra. ¿Qué te dijo el Señor? Tenía amigos que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Te das cuenta? Cuando hemos recibido la obra de la cruz, el perdón inmerecido, hecho por Jesús a nuestro favor, y perdonamos a alguien, es allí donde estamos reconociendo la gracia, el amor, la misericordia que Dios ya tuvo para con nosotros. Y es cuando tú reconoces eso que tú puedes perdonar, amar a la persona a pesar de sus errores, de sus faltas, tal como Cristo lo hizo con nosotros. Es que yo no puedo amar a esa persona porque hizo tantas cosas. Oye, ¿y tú las que hiciste si el Señor te ama lo mismo? Hoy en día vivimos en un tiempo de pleitos incesantes, demandas en que la gente busca valer sus derechos legales, que casi nos resulta un poco imposible aceptar esto que dice el apóstol Pablo, especialmente cuando alguien nos hiere profundamente. Nos cuesta reaccionar como Pablo quiere que reaccionemos. Pablo dice, sean amistosos. Wow. Pablo, es que tú no estás en mis zapatos. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Fui apedreado, fui pisoteado, quisieron matarme. ¿Qué es lo que no me han hecho? ¿Y tú qué piensas que tú eres el más sacrificado? Queremos hacer valer nuestros derechos y cuando queremos hacer valer nuestros derechos no le damos lugar a la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ofende? ¿Cómo te sientes cuando alguien te ha fallado, te ha traicionado, te ha ofendido, te ha herido? ¿Reaccionas amistosamente? Pregunto. Estoy hablando de una iglesia, de santos, que tienen el amor de Cristo. ¿Cómo reaccionas? Como el gatito saca las uñas, ¿verdad? Casi imposible reaccionar, como dice Pablo, ¿verdad?
Pablo dice, hay que ser amistosos. Es fácil. Pero cuando tú recuerdas lo que Cristo ha hecho por ti, entonces dices, sí, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y entonces, cuando nosotros perdonamos a un enemigo, una de las cosas que sucede, ¿sabe cuál es? Se rompe un ciclo de represalias. Se rompe un ciclo de querer tomar venganza. Y eso nos encamina a una reconciliación. Por un lado y por otro lado, podemos lograr que el enemigo se avergüence y cambie de conducta. En cambio, si devolvemos mal por mal, vas a sufrir las consecuencias. Porque cuando tú devuelves mal por mal, te vas a herir tú mismo, aunque hieras a otros. Y será de nunca acabar. Porque me hiciste, te hacen y te vuelven a hacer, y tú vuelves a hacer y te vuelven a hacer. No se acaba más. Y hay que acabar con eso. Y aunque tu enemigo nunca se arrepienta al perdonarlo, cuando tú lo perdonas, tú te liberas del gran peso que causa la falta de perdón. Porque el que no perdona pierde el sueño, se amarga, se frustra, tiene dolor, tiene angustia, tiene enojo. Lleva la mochila. Y como la mochila pesa, es agobiante y va y encima, a veces hay que refrescarse. Y empiezas a tomar. Y lo único que haces es aumentar el tamaño de tu mochila. O a drogarte. O a hacer cosas que no debes hacer. Y después de que pasan las consecuencias de ese momento, sientes más el peso de tu falta de perdón. El perdón incluye tanto actitudes como acciones. Si consideras difícil que la persona que te hirió te pida perdón, sé tú el que lo procura. Comienza a responder con esa persona con acciones de bondad. Y si es posible y se da la oportunidad, trata de hacerle ver que te agradaría mejorar tu relación con esa persona. Y si ves que necesita ayuda, ayúdale. Y dice la Escritura por ahí que aunque lo invites a comer, pero no le vaya a echar veneno. Que lo invites a comer, dice, porque entonces ahí amontonarás ascuas sobre su cabeza. Es decir, cuando tú veas a esa persona, le des vuelta la cara, salúdale, sonríele, te va a sorprender que las buenas acciones conducen a sentimientos sinceros. A mí me llama la atención la historia de Job. Yo creo que todos acá hemos leído alguna vez o hemos oído la historia de Job, ¿verdad? De cómo él en un solo día perdió su casa, su terreno, sus riquezas, su ganado, sus hijos, sus amigos. Todo lo perdió de un día para otro. Y que vinieron 3 amigos a visitarlo, según ellos, para ayudarlo. Y llegó un momento que ellos le dieron a entender que mejor negar a Dios. ¿Para qué lo estás siguiendo? Si no te sirve de nada. Sin embargo, Job se mantuvo firme. Le dijo a sus amigos, no es Dios el que me está haciendo esto, porque Dios es un Dios bueno. Es decir, Job entendía, y me encanta, que cuando Job habla con Dios, le habla cosas tremendas, pero lo hace directamente con Dios. Es decir, no anduvo quejándose de Dios a sus espaldas. Fue y habló directamente con Dios. Le dijo, mira, este es mi problema, aquí están las cosas. Pero me gusta lo último de la historia de Job. En el capítulo 42, versículo 10. Ese versículo dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo le quitó la aflicción a Jehová a Job? Dice, cuando él hubo orado por sus amigos. Y ahí dice, aumentó al doble todas las cosas
que habían sido de Job. Aleluya. Job había recibido críticas de sus amigos. Era como para decir, ya, váyanse, déjenme tranquilo, me están amargando la vida. Pero sin embargo, él fue capaz de orar por sus amigos. Es muy difícil, ¿verdad?, perdonar a alguien que ha hecho una mala acción contra ti. Pero Job lo hizo. Ahora mi pregunta es, porque soy muy curioso, ¿lo estás haciendo? ¿Estás orando por aquellos que te han hecho daños? ¿Puedes perdonarlos? Si tú sigues las acciones de Job, a quien Dios llamó un hombre bueno, ora por aquellos que te han hecho daño. Mira que Dios dice que le restauró a Job su fortuna, el doble, cuando él pidió por sus amigos. Pero hazlo de corazón. No voy a decir que no vayas a orar en contra, sino a favor. Amén. Dice la Biblia que le dio 2 veces más que lo que tenía antes. Qué tremendo. Cuando llegó el momento que Job dijo, Señor, bendice a mis amigos, no le tomes a cuenta, perdónalos. Porque ellos me dieron consejos a mí que ni ellos mismos sabían que eran malos. Pero bendícelos de toda manera. ¿Harías eso tú por tus enemigos? No vi tantos amenes. ¿Qué pasó? Porque mira, cuando tú lo haces, tú eres el que sales ganando. Job recibió 2 veces más de lo que tenía antes. Y eso ocurrió en el momento en que Job bendijo a sus amigos que habían estado hablando cosas que no debían. Es decir, Job soltó la carga, los bendijo, y en ese momento es cuando Dios lo bendice a él, con el doble de lo que tenía. ¿Quieres doble bendiciones de Dios? Pues entonces suelta a tus agresores, suelta a tus enemigos, suelta a aquellos que te dañaron y deja que Dios se encargue de ellos y bendícelos y verá cómo Dios te va a bendecir a ti doblemente. Créele a Dios. Dios te va a dar el doble de alegría, el doble de paz, el doble de gozo, de bendición de lo que tenías antes. Es decir, Dios te va a duplicar todo. Pero tú tienes que tener la fe para creer que al soltar esa mochila, al soltar esa gente que llevas cargando, Él te va a bendecir. ¿Lo crees? Comienza a soltarlos ahora entonces. Déjalos ir en el nombre de Jesús y bendícelos. Si quieres salir adelante en la vida, lo primero que tienes que hacer es perdonar a los que te ofendieron. Lo segundo, que es la parte más difícil que tenemos nosotros, es perdonarnos a nosotros mismos. Yo. Lo primero que tienes que hacer es perdonar a los que te ofendieron. Lo segundo es perdonarte a ti mismo. Hay gente que no tiene problema en perdonar a los otros, pero no se perdonan a sí mismos. Es que si yo no hubiera hecho eso, es que si yo hubiera oído, que si yo... Perdónate, ya pasó. ¿Me entiendes? Porque tú necesitas oír algo. Tienes que saber que no eres perfecto, que no eres perfecta. Quizá para algunos sea una gran sorpresa, no sabían que no eran perfectos. Pero todos somos imperfectos. Todos cometemos errores. Y muchas veces, y de muchas maneras. Y a veces el mayor agresor somos nosotros mismos. Porque a veces somos nosotros los que ofendemos a otros. Y son otros los que tienen que estar perdonándonos nuestras ofensas. Es decir, que si tú quieres salir adelante, oye bien, tienes que sacar de tu alma de la prisión donde la tienes y ser libre para poder servir, adorar y alabar a Dios. Tienes que perdonar y perdonarte a ti mismo. De nada nos sirve tratar de ocultar, de esconder los errores, porque eso no ayuda. Ni ayuda a la persona que ofendiste. De nada nos sirve querer tratar de tapar el pasado, el error.
como trataron de